Hola a todos y bienvenidos a este podcast sobre procesos psicológicos básicos. En este espacio hablaremos sobre cómo el ser humano capta, interpreta, procesa y almacena la información del entorno a través de diferentes procesos mentales. Para iniciar, le damos la bienvenida a nuestra moderadora. Cordial saludo para todos, mi nombre es Jenny Villalobos, estudiante del programa de psicología. En este podcast hablaremos sobre 4 procesos psicológicos fundamentales que son la sensación, la percepción, la atención y la memoria, los cuales permiten que el ser humano comprenda su entorno y construir conocimiento a partir de la información que recibe. Para comentar, escuchemos a nuestra compañera Laura, quien nos explicará el proceso psicológico de la sensación. Les hablaré sobre el proceso psicológico de la sensación basándome en mi aporte realizado en el foro. Siguiendo lo planteado por Mota, la sensación no es un proceso único, se divide según la procedencia del estímulo en 3 grandes tipos. Primero, los exteroceptivos, que captan la información del mundo exterior como la vista o el oído. Segundo, los interoceptivos, que nos informan sobre nuestros órganos internos como el hambre o la sed. Y tercero, los propioceptivos, que nos permiten conocer nuestra posición corporal y el equilibrio. Es importante mencionar que este proceso puede presentar alteraciones o patologías. Entre las más comunes encontramos la anestesia o hipoestesia, que es la pérdida de sensibilidad táctil, las agnosias sensoriales, donde el cerebro no logra procesar la señal, y las parestesias, que son sensaciones de hormigueo sin un estímulo real. En conclusión, entender estas patologías y las distintas tipologías de la sensación es fundamental en psicología, ya que nos permite comprender cómo el ser humano interpreta tanto su entorno como su propio cuerpo para adaptarse al mundo. Gracias por esta explicación sobre la sensación. Ahora surge una pregunta muy interesante. Una vez que captamos los estímulos del entorno, ¿cómo logra el cerebro interpretarlos y darles significado? Para responder a esta pregunta, escuchemos a nuestra compañera Sarai, quien nos hablará sobre el proceso de percepción. La percepción es un proceso cognitivo mediante el cual el cerebro organiza, interpreta y da significado a la información que recibimos a través de los sentidos. Es decir, no solo vemos, escuchamos o sentimos estímulos, sino que nuestro cerebro lo procesa para comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Desde esta perspectiva, la percepción puede entenderse como la interpretación de la realidad basada en nuestras experiencias, conocimientos y contextos. Por esta razón, 2 personas pueden percibir una misma situación de manera diferente. En cuanto a las estructuras cerebrales que participan en este proceso, encontramos principalmente los lóbulos occipital, temporal y parietal. El lóbulo occipital procesa la información visual, el temporal interpreta sonidos y lenguaje, y el parietal integra la información del tacto y la orientación espacial. Además, el tálamo cumple una función muy importante, ya que actúa como un centro de relevo que envía la información sensorial hacia las áreas del cerebro encargadas de procesarla. Muy interesante. Hemos visto cómo el cerebro interpreta los estímulos del entorno. Sin embargo, en nuestra vida diaria recibimos mucha información al mismo tiempo. Por eso es importante preguntarnos, ¿cómo logramos concentrarnos en los estímulos más relevantes y evitar las distracciones? Escuchemos a Lady, quien nos hablará sobre el proceso psicológico de la atención. Según Gloria Buenmayor y Yelixa Villasmil, la atención es la capacidad de seleccionar y concentrar los recursos mentales en los estímulos relevantes, ignorando las distracciones, lo que facilita la comprensión y el aprendizaje. Asimismo, Sonia Ballesteros Jiménez señala que puede ser selectiva, sostenida o dividida según la tarea que realicemos. A nivel cerebral, intervienen la corteza prefrontal, el lóbulo parietal y el sistema reticular, encargados del control y el estado de alerta. Desde mi experiencia, reconozco que cuando mantengo la atención comprendo mejor y recuerdo más información, pero cuando me distraigo, mi rendimiento disminuye. Por eso considero que la atención es la base del aprendizaje y del buen desempeño académico. Excelente explicación. Hasta ahora hemos hablado de cómo captamos, interpretamos y nos concentramos en la información del entorno, pero todavía queda una pregunta importante: ¿cómo logra el cerebro guardar y recordar toda esa información que aprendemos? Para responder a esto, escucharemos a nuestra compañera Mónica, quien nos hablará sobre el proceso psicológico de la memoria. La memoria es un proceso psicológico básico que nos permite codificar, almacenar y recuperar información. Gracias a ella podemos aprender, recordar experiencias vividas y utilizar los conocimientos en nuestra vida diaria. En este proceso tiene 3 fases. La primera es codificación, donde transformamos la información que percibimos. Almacenamiento, cuando el cerebro guarda información. Recuperación ocurre cuando recordamos lo aprendido.
Las principales estructuras cerebrales que participan en la memoria son el hipocampo, encargado de formar nuevos recursos. La amígdala se relaciona con las emociones. La corteza prefrontal, que interviene en la memoria del trabajo, y la corteza cerebral, donde se almacenan los recuerdos a largo plazo. En conclusión, la memoria es uno de los principales de los procesos psicológicos, ya que depende de nosotros, de la memoria, de aprender, recordar y guardar nuestra información para nuestra vida. Muchas gracias por sus aportes. Como hemos visto, los procesos de sensación, percepción, atención y memoria trabajan de manera conjunta para permitir que el ser humano comprenda su entorno y construya conocimiento a partir de sus experiencias. Para finalizar, podemos concluir que los procesos psicológicos básicos son fundamentales para el funcionamiento del ser humano, ya que permite captar, interpretar, procesar y almacenar la información del entorno. Esperamos que este podcast haya permitido comprender mejor la importancia de estos procesos en el estudio de la psicología. Muchas gracias por su atención.